Bienvenidos a esta Open Class, cómo construir un futuro responsable avanzando hacia una IA regulada. Tenemos por delante 45 minutos muy interesantes. Van a estar divididos en dos bloques. Que, pues vamos a ver en la parte de regulación, más orientado hacia la regulación, y va a estar a cargo de Juan Pablo Peñarrubia, que me acompaña y que, bueno, pues es experto en inteligencia artificial, experto además en todos los temas de regulación y que, como digo, pues nos va a dirigir en este primer bloque de regulación. Posteriormente tendremos un segundo bloque más orientado hacia temas de ética, y en este caso pues lo conduciré yo, Juan Ignacio Rouget, profesor de la UNIR y además pues también especializado, como digo, en estos temas de una inteligencia artificial ética. Después de estos dos bloques tendremos un periodo de preguntas en el que podrán ir haciendo preguntas a lo largo de la sesión y en esta parte final pues las podremos responder y las responderemos ahí con mucho gusto. Toda participación siempre es bienvenida y la verdad que celebramos mucho si nos pueden hacer preguntas porque creemos que es la parte más enriquecedora de esta Open Class. Me callo por mi parte, no continúo. Comenzamos ya con lo que es este primer bloque de los aspectos regulatorios y, por lo tanto, pues cedo la palabra a Juan Pablo Peñarrubia. Muchas gracias, Juan Ignacio, por tu presentación. Gracias a los asistentes, tanto en tiempo real como en diferido, a esta Open Class. Voy a utilizar una presentación para que nos permita recorrer, si cabe un poco más, en este breve tiempo que dura la Open Class, conseguir ir un poco más, con más intensidad en la traslación un poco de contenidos y de las ideas de las que queremos hacer los partícipes de un tema, por otro lado, tan amplio y tan complejo. En la presentación pues vamos a ver sobre todo el estado actual de perspectivas de regulación y estandarización de la inteligencia artificial. Veremos un poco también la relación entre estos conceptos y fundamental es también comprender las aproximaciones diferentes, las visiones diferentes que hay para la regulación de la inteligencia artificial en las tres corrientes quizá principales en este momento, que serían por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos y de China. Avanzaremos en estos contenidos con lo estrecho, ¿no? que es este margen de tiempo, como decía, en un tema tan amplio, y fundamentalmente el objetivo será un conocer intuitivo para los asistentes sobre el espíritu de estas aproximaciones que vamos a ver, sobre la manera de enfocarlas que permitan una mejor interpretación de un posterior trabajo de profundización que los asistentes pudieran hacer de diferentes de regulación o más ampliamente ya y con respecto al conjunto de la sesión, contextualizar un poco la comprensión intuitiva de la interrelación y complementariedad entre la regulación y la ética en el campo de la inteligencia artificial. En primer lugar, cuando hablamos de regulación es conveniente comprender un poco el terreno en el que estamos, ¿no? El terreno que pisamos. Sin entrar en la inteligencia artificial, es conveniente una visión de alto nivel en el que comprendamos que para cualquier actividad económica o social en general, cualquier actividad de entidad, tendremos por un lado una regulación legal que incide en esa actividad. Esa regulación legal tiene como carácter esencial que es obligatoria. Por eso se habla de una regulación dura, es hard regulation, si alguien investiga en el asunto, y siempre está relacionada con una regulación legal normativa, es decir, con un texto normativo. Junto a eso, en cualquier actividad, también en la inteligencia artificial, tenemos la autorregulación. La autorregulación no es obligatoria, no tiene el carácter obligatorio de la regulación legal. Por eso se habla de regulación suave o en inglés soft regulation. Aunque hay otros tipos, esencialmente hoy vamos a hablar de dos, digamos, vertientes esenciales de la autorregulación que inciden en la inteligencia artificial. Por un lado, la normalización o estandarización, estamos hablando de lo mismo, que sería una autorregulación sectorial, de los profesionales, etcétera, de carácter normativo. Normativo en el sentido de que también se basa en un texto, como la ley, como las leyes, ¿no? Un texto claro que dice cómo es esa regulación, por ejemplo, en el caso de un estándar.
Y junto a ello, en esa autorregulación, tenemos la ética. La ética, grosso modo, tampoco vamos a ser hoy academicistas, digamos, tenemos por un lado la ética en general, que es una autorregulación en general, digamos, no normativa, ahí estarían contenidos desde los comités éticos, como los diálogos éticos, infinidad de herramientas. Estoy ya hablando tanto en general como del ámbito, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pero digamos sería un ámbito de autorregulación no normativa, hablando en términos generales, que también tiene elementos normativos, por ejemplo, un código deontológico, un código de conducta, un código ético, sería una autorregulación ética normativa, porque está basado en un documento que hay que cumplir. Entonces, esta visión de alto nivel sería uno de los elementos esenciales que sería bueno asimilar, ¿no? como resultado de esta Open Class. En este contexto, en este momento a nivel mundial, tenemos fundamentalmente, como decíamos, tres aproximaciones diferentes a la regulación de la inteligencia artificial. En el caso de Estados Unidos, he puesto aquí también una referencia a las fechas. La National Artificial Intelligence Initiative data de 2020, en realidad se aprobó, he puesto ahí la flechita, en enero de 2021, y digamos es como una estrategia que tiene diferentes expresiones legislativas a lo largo de estos últimos años en Estados Unidos. También he puesto por su relevancia la aprobación de esta hoja, digamos, el blueprint, ¿no? Una especie de hoja de derechos en relación a la inteligencia artificial con una orientación totalmente horizontal a la sociedad americana. Esto data de otoño del año pasado. Y en la aproximación americana, la visión americana, es importante entender intuitivamente que es una aproximación, digamos, de economía y liderazgo, digamos, como una regulación, vamos a decir, con un espíritu central parecido con el que se abordó en general la tecnología informática en las últimas décadas. Es decir, primando un poco la dinámica económica y el liderazgo. Pero con un ingrediente nuevo, que es una fuerte preocupación y una fuerte inquietud regulatoria en el ámbito de los riesgos. Y esto es fundamentalmente por la lección aprendida o las lecciones aprendidas que estamos todos sufriendo, ¿no? En Occidente sobre todo, de las carencias regulatorias en el ámbito de la informática tradicional o de la informática algorítmica, ¿no? Descuidar la vertiente regulatoria, pues bueno, ha tenido muchas malas consecuencias que ahora es difícil corregir y por eso esa sensibilidad americana aun continuando con ese cierto espíritu común, digamos, avanzar en la regulación, sobre todo en ese ámbito de los riesgos. En el ámbito europeo, la aproximación de la Unión Europea y de lo que se denomina la EA Act tiene otros ingredientes. La gran diferencia con la EA Act europea, con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, es que se apoya el primer gran documento que generó la Unión Europea que respondía a su inquietud, digamos, social y política, era este documento, ¿no? de esta guía para una guía ética para una inteligencia artificial confiable, ¿no? Esto data de abril de 2019, la primera versión fue en 2018, y como he puesto ahí, ¿no? Pues tiene tres elementos principales. Están literalmente en inglés del documento original, que es el tema de la regulación, que sea lawful, ¿no? Cumplimiento de la ley, y el segundo de ellos es ético, ¿de acuerdo? Es decir, para que nos hagamos una idea, en ese documento que es muy inspirador de la EA Act, que ahora mencionaré que la tenemos ahí a la derecha, aparece 129 veces la palabra ética o ético, de este estilo, ¿no? El primer borrador del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial data de 2021, de abril, lo tenemos aquí, pero sigue vivo. Es decir, pero es importante entender que la gran diferencia con la aproximación regulatoria americana seguramente sea esta inquietud por la ética mucho más pronunciada, ¿no? que en el caso, pronunciada a nivel regulatorio, que en el caso estadounidense. La aproximación china es radicalmente diferente. Pues aquí algunos hitos, ¿no? El primero es de 2022, cuando en ese gran acuerdo que cada vez se entenderá más la trascendencia para la historia a nivel mundial de ese acuerdo entre China y Rusia, de esa asociación sin límites, he recuadrado ahí, lo he puesto contra la foto, como uno de los ámbitos claves es la inteligencia artificial y el control de Internet. Es decir, bueno, estamos hablando de unas sociedades, vamos a decirlo de una manera suave, con una gran diferencia de entendimiento sobre la dinámica política y social de las personas y, bueno, eso se manifiesta en su visión. He puesto en la segunda imagen, esto es algo que data de abril
de este mes de abril de 2023, con el titular es muy revelador. China regula en sus modelos de inteligencia que sus modelos de inteligencia artificial tengan valores socialistas, ¿no? Esto ahí también una captura, bueno, es decir, incidiendo mucho en los temas, por ejemplo, relacionados con la libertad de expresión, etcétera. En fin, digamos, o vamos a decirlo para que no se tome como una crítica cultural, vamos a decirlo simplemente como una visión ligada a la manera de entender la política y la sociedad que actualmente existe en China. Es la realidad y, bueno, por otro lado, pues China es consecuente, ¿no?, con la realidad que vive y defiende y considera adecuada. La tercera pincelada es reciente de este mes de mayo, como el ERNI, que sería un poco el equivalente o un intento chino equivalente a ChatGPT, pues bueno, habla según de qué cosas, según de qué asuntos, pues no, dice, llamémosle censura o llamémosle limitación de manifestación sobre determinados temas, que obedece a, bueno, pues lo mismo, ¿no?, a una manera diferente de entender este tipo de herramientas, ¿no? En este caso, el ejemplo es en relación a se le pregunte a Ernie sobre el COVID-19, ¿no?, en este ejemplo. En China el ChatGPT está prohibido. Entonces, bueno, pues digamos, por eso, digamos, están haciendo este tipo de, bueno, digamos, he puesto unas pinceladas, ¿no?, sobre esto. No obstante, también hay colaboraciones, es decir, esto es muy reciente, esto es de 31 de mayo, en una reunión conjunta europea de Estados Unidos, y hicieron, entre otras cosas, uno era sobre tecnología en general, es decir, hablaron de muchas cosas, pero en particular también específicamente se trató sobre la inteligencia artificial. Es decir, esto es, tiene 2 semanas, no llega, 8 días. Entonces, si se ven los términos de colaboración, he puesto ahí sobre todo esas flechas, cómo es muy importante, veremos ahora la importancia de la estandarización y cómo la Unión Europea y Estados Unidos un poco ponen en negro sobre blanco sus esfuerzos en cooperación en materia de estándar, como maneras similares de hacer las cosas. Y en la segunda parte, en la gestión de riesgos. Como yo he apuntado al principio, es la gran inquietud de Estados Unidos en su cambio de actitud regulatoria respecto a las tecnologías informáticas en relación a la inteligencia artificial. Nótese que aquí estamos en la gestión de riesgos, después veremos en la EA Act, que también es el núcleo de la EA Act europea, pero nótese que esa esencia europea que es la gestión ética, pues sin duda está ahí debajo, ¿no?, está, si se quiere, en el espíritu de esta cooperación, pero ya no está con la importancia primordial y básica que le da la Unión Europea. Una cuestión interesante también sobre la cual hay que reflexionar cuando abordamos este asunto de la regulación de la inteligencia artificial es de qué habla cada interlocutor cuando habla de inteligencia artificial. Es interesante constatar que raramente los interlocutores, incluso alrededor de la misma mesa, hablan de la misma cosa. Utilizan el término inteligencia artificial, pero en realidad, si uno analiza el relato de lo que dicen, se da cuenta de que su referente mental no es el mismo y desde luego muchas veces ni siquiera es la inteligencia artificial. Es otra cuestión, ¿no? Sobre todo en el caso de los legos, ¿no?, digamos, que no están en el campo especializado de la tecnología, se constata, sobre todo en el ámbito político, cómo en realidad cuando hablan de inteligencia artificial, en realidad su referente mental suele ser todo aquel producto o servicio informático que ellos sienten como algo como mágico, o llamémosle informática avanzada o algo de este tenor, ¿no? Pero raramente, es decir, un ingeniero en informática o un experto en inteligencia artificial en general se da cuenta que raramente se refieren realmente a la inteligencia artificial propiamente dicha, entendida técnicamente. Entonces, una curiosidad que es interesante ver, porque ahora veremos en las definiciones de inteligencia artificial cómo se está manifestando. Porque en realidad, la mayoría de los profanos, cuando hablan de regular la inteligencia artificial, en realidad están pensando, y eso se ve en su relato, están pensando en la regulación de la informática en general, aunque no sean conscientes de ello. Y esto, claro, es fruto de todo lo que hemos vivido, sobre todo en las últimas décadas, que yo hacía referencia, ¿no? Es decir, toda esa debilidad que hemos visto en la falta de regulación y en la falta de control
de los productos y servicios informáticos que se manifiestan actualmente de mil maneras, ¿no? Desde ese aceptar, aceptar, aceptar que todo el mundo hace, que todo el mundo cuestiona, pero ahí seguimos, ¿no? Ya hace tanto tiempo, a, bueno, pues las debilidades intrínsecamente, digamos, relacionadas con la ciberseguridad y que están cimentadas por una falta, digamos, de cuidado en la regulación, tanto técnica como jurídica, de las décadas, digamos, de la eclosión y generalización de la informática clásica en el mundo, ¿no? Bueno, entonces también es normal que haya esta inquietud, sobre todo en Occidente, por entrar en el terreno de corregir eso que nos hemos dado cuenta que es tan peligroso y que es una amenaza tan importante. Entrando ya en ejemplificar estos modelos, en el caso de la Unión Europea, pues este borrador, que es un borrador, no está todavía aprobado, este borrador, el primero data de abril de 2021, refleja el enfoque de la Unión Europea que, como decíamos, pues se basa en la confianza, en el uso ético y esto es muy importante también entenderlo en la complementariedad de la normalización o la estandarización. Hay que fijarse cómo incluso eso, hace 8 días Estados Unidos y la Unión Europea se han reunido y forma parte de la visión de ambos la importancia, la complementariedad de la normalización en el ámbito de la regulación, aunque sea una regulación suave, como decíamos al principio. En el ámbito europeo, pues el órgano de regulación de referencia es el Comité Europeo de Normalización, CEN, aunque también hay otros órganos europeos sectoriales. ¿Qué entiende el borrador, al menos este primer borrador? Ahora veremos su actualización, que es de hace unos días, por definición de un sistema de inteligencia artificial, que ya hemos visto que es muy importante saber de qué estamos hablando. Pues en aquel borrador, en este borrador, que ahora se ha propuesto cambiar, la definición era un software que se desarrolla, o sea, empleando unas determinadas técnicas que estaban recogidas en un anexo, era una enumeración en el anexo de 5 o 6 tecnologías. Entonces, la inteligencia artificial es un software con una determinada tecnología. Es importante delimitar esto a nivel jurídico. Tengamos en cuenta que esto luego para las empresas conlleva responsabilidades y, pues bueno, puede tener repercusión también pues, de incumplimientos, sanciones, etcétera. ¿A qué llama Estados Unidos un sistema de inteligencia artificial? Ya no habla de software, habla de un sistema basado en máquinas y además con un guión. Es decir, en realidad su definición va hacia un espectro más amplio. Es decir, y que jurídicamente, a nivel tanto de Estados Unidos y de Europa como a nivel global del mundo, habrá que definir muy bien de qué estamos, jurídicamente, de qué estamos definiendo cuando decimos ese machine-based, ese basado en máquina, ¿no? Porque basado en máquina puede abrir la puerta también a los dispositivos, es decir, a los dispositivos materiales, al hardware, cuando, como veíamos en la definición anterior de la Unión Europea, era claramente software. Esto es de mayo de 2023, de hace unas semanas, es un poco una revisión, una propuesta de revisión de definición de un sistema de inteligencia artificial en el borrador de la Unión Europea, incorpora, muy curioso ver, esto se produce en mayo y hay que fijarse, la reunión entre Estados Unidos y la Unión Europea se produce también en mayo. Si hay como un cambio de enfoque después de más de 2 años de tener un enfoque mucho más técnico, se aborda este enfoque. No es ni bueno ni malo, pero como digo, será muy importante concretarlo a nivel jurídico, porque tal y como está definido aquí, este enfoque se podría extender en realidad a cualquier dispositivo informático de inteligencia artificial, tal y como se define en el mundo de la ingeniería informática, o no. Es decir, nada impide, si no se digamos, matiza o se desarrolla de alguna manera esta definición, nada impide aplicarla a sistemas de ingeniería informática tradicional, de ingeniería informática algorítmica, que no sean técnicamente hablando inteligencia artificial. Esto es una primera, aproximación importante. La regulación de la Unión Europea se basa en riesgos, es decir, en concepciones del riesgo. Sobre todo, el Reglamento Europeo está pensando en regular esta parte de arriba de la pirámide, en los sistemas de alto riesgo, ¿no? En color naranja. Es decir, habría unos usos prohibidos, ¿vale? Por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y en color naranja los sistemas de alto riesgo han de tener unos requisitos en relación a su uso. Eso más típico puede ser pues, un sistema de vigilancia con cámaras que reconozca automáticamente a las personas, pues eso hay que regularlo, ¿no? Pero cuidado que esto no está cerrado. Es decir, esta es la definición, pero en estas variaciones que comentaba en mayo,
pues, por ejemplo, se han incorporado un tipo de sistemas como alto riesgo, sistemas que antes no estaban, que son, por ejemplo, los sistemas que inciden en la democracia o el Estado de Derecho. Esto, como se ve, obedece mucho a esta visión europea, muy preocupada por lo que se llaman los, si quieres, social concerns y en general el ethics, el ethics side, ¿no? La parte ética. Para ir finalizando, bueno, diremos que en esta regulación europea pues es importante entender que no es exhaustiva. Los Estados miembros tienen también competencias exclusivas. Por ejemplo, las actividades profesionales, la Comisión Europea, aunque quiera, no podría regularlas, no tiene competencia para ello. Y esto es un importante ámbito de acción, ¿no? Y otro ámbito de acción interesante son las autoridades nacionales de IA, que en cada país van a ver cómo van a tener que gestionar sobre todo el tema de la supervisión y las sanciones en su caso. Pasando al tema de la estandarización, la normalización, hay que conocer, es muy importante conocer en este escenario de regulación de la IA los dos actores fundamentales, que son el Comité ISO-IEC JTC1-SC, Subcomité 42 de Inteligencia Artificial. Este es un comité global. Aquí, donde está la flechita roja, están los grupos de trabajo, es decir, en los que se despliega las diferentes líneas de trabajo de este comité a nivel global. Y como se observa, este comité, esperado hacer hoy el salvado de pantalla, tiene ya publicados 17 estándares y 30, estándares o entregables, pueden ser de otro tipo, que no sean estándares, en desarrollo. A nivel europeo, se creó también un Joint Technical Committee, un JTC, es como un supercomité, un comité integrado, que es el 21, para impulsar, sobre todo, ser coherente con esta visión europea que decía que la Unión Europea, y también Estados Unidos, pero la Unión Europea incluso lo escribe en sus declaraciones institucionales, ve los estándares de la normalización como un complemento de la regulación dura. Esta es la estructura del JTC 21 y estas columnas serían un poco las grandes áreas de trabajo, ¿no? La parte fundamental común, de lo nacional, la parte de ingeniería, la parte del conformity, de que tienen que cumplir los productos, pero fijémonos que la parte básica común a todo ello es siempre los ethical and social aspects. Por lo tanto, eso manifiesta un poco la visión europea en relación a la inteligencia artificial como diferencial. Esto no pretende ser ilustrativo porque además no se ve, esto es un chat reciente un poco sobre la evolución de las líneas de trabajo del JTC 21, con lo que quiero apuntar aquí es un poco los plazos. Las primeras adopciones y borradores de documentos serán durante 2023, ya están siéndolo, buscando una publicación oficial, le hace entrada en vigor, o si no entrada en vigor porque no son obligatorios, un poco uso real, sectorial en 2024 y 2025. Importante entender que esto no es una foto fija, que seguirá estandarizándose, ¿no? Primero se va con las vertientes más prioritarias, pero se seguirá con otras. Y para hacernos una idea, este es el planning de reuniones del JTC 21. Hasta diciembre, de julio a diciembre, 6 meses. Hay 127 reuniones ya calendarizadas, que a lo mejor se calendarizarán más. Pero esto para que nos demos una idea del esfuerzo que está haciendo tanto ISO como la Unión Europea a través de CEN en este ámbito. Y para finalizar, pues simplemente apuntar la importancia de comprender que en este contexto de los productos, servicios y actividades de inteligencia artificial, y de hecho en el ámbito completo de la ingeniería informática, la regulación legal, la normalización y la ética no son silos, no son compartimentos estancos, sino más bien vasos comunicantes, a veces no en la misma dimensión, a veces en diferentes dimensiones, a veces en múltiples dimensiones a la vez. Y es importante también, digamos, entender esta interrelación y complementariedad de la regulación y ética en el ámbito de la inteligencia artificial. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por este interesante bloque respecto de la regulación, que ahora complementamos, como digo, con esta otra visión ética y que, como bien decías, pues están relacionados. Obviamente no pueden ir por separado, ¿no? Vamos a ver la presentación también que tengo preparada para explicar estos aspectos éticos y vamos a hacer una especie de recorrido histórico para ver, hasta llegar a la situación actual, de cuáles son las consideraciones éticas que tenemos cuando estamos tratando con inteligencia artificial, pero para entender la situación actual en la que estamos, pues sí que me permito aquí hacer un breve
recorrido histórico para ver, como digo, cómo hemos ido evolucionando. Obviamente empezamos con lo que posiblemente ya conozcan, que son las leyes de Asimov de la robótica, en el sentido de las famosas tres leyes de Asimov, que fueron publicadas en una serie de historias que él sacaba, que él publicaba por aquel entonces sobre temas de robótica, y en particular pues esta de Yo Robot, es donde ya se concretan estas tres leyes de Asimov. Estamos hablando más o menos del año 1942. Y aquí pues publicó estos tres principios que dicen pues que un robot no hará daño, deberá proteger la vida de las personas y deberá proteger su propia existencia, excepto que viole las dos leyes anteriores. Bueno, estas leyes debemos tomarlas como más bien como algo inspiracional. Eh, porque al final es complicado de programar, ¿no? Al final, ¿qué es hacer daño? Eh, la segunda ley, pues bueno, dice sí, cumplir las órdenes, ¿no? Vale, pero eso puede ser más fácil de llevar una programación. Pero, ¿qué es hacer daño? Por ejemplo, si para salvar la vida a una persona, pues a lo mejor tenemos que cogerle fuertemente del brazo, pues le hacemos daño. Entonces, a lo mejor ahí, pues el robot no actuaría. Al margen de que nos podamos encontrar con estos pequeños dilemas éticos, estas tres leyes en el fondo son muy genéricas, son grandes principios, pero luego tendríamos que aterrizarlas. Se han intentado aterrizar, se han intentado programar robots siguiendo estas tres leyes y se ha visto que es complicado, porque al final no existe criterios, incluso si llegáramos a definir qué es hacer daño, no existen criterios eh, verdaderamente programables, por así decirlo, cuando nos enfrentamos a dilemas, por ejemplo, de que tenga que salvar la vida de una persona o la vida de otra persona. Y en este caso tendría que decir el robot a quién salva, si a uno u a otro, es decir, a quién libra de un cierto daño. Luego, esto está muy bien como punto de inspiración, pero resulta complicado de aterrizar. Unos años más tarde, pues surgieron lo que se llaman las leyes de la robótica responsable, que tienen unos matices interesantes, porque aquí ya no hablamos tanto de el robot, sino de las personas. Y por eso se habla de las leyes de la robótica. Aquí ya se empieza a hablar de la robótica como una disciplina. Y por eso ya no dice tanto que un robot no hará daño, sino con un pequeño matiz, pero muy importante, un ser humano no puede desplegar un robot. Un robot que luego posteriormente haga daño o tenga un mal funcionamiento. Pero en lo que me quiero fijar es que ya se pasa de poner el foco en el robot que no hará daño a un ser humano no puede desplegar un robot. Ya se centra la figura en nosotros, en los seres humanos. O, por ejemplo, luego dice, la segunda ley de Asimov dice un robot debe cumplir las órdenes y eso lo transponemos a un robot debe responder a un ser humano, pero en función del rol de esa persona. Porque, claro, debe cumplir las órdenes, pero depende de qué persona. Porque tiene que ser, en el fondo, un rol autorizado para dar órdenes a un cierto robot. O la tercera ley, que antes decía, un robot deberá proteger su propia existencia, lo mutamos ahora o lo complementamos diciendo que tendrá autonomía, porque al final proteger su existencia, estamos hablando de autonomía, tendrá su autonomía, pero ojo, esa autonomía en un momento dado se tiene que traspasar a otros agentes, como por ejemplo los agentes humanos. Y esa transferencia de autonomía tiene que ser fluida. Por lo tanto, hemos hecho un avance, ¿no? En las leyes de Asimov, primero, son muy genéricas, son difíciles de llevar a una programación, pero es que además están centradas en los robots. Y ahora pasamos a no, lo que tiene que estar centrado es en nosotros y en particular en una ciencia particular que es la robótica. Y por eso ahora ya se habla más de, tiene que haber una persona responsable, se tiene que actuar el robot tiene que actuar según unos ciertos roles y tiene que haber un traspaso fluido de autonomía hacia las personas. Esto es importante porque luego veremos cómo toda esta evolución nos ha ido llevando a la situación que tenemos ahora. Ya entrando en este siglo, pues tenemos estas 5 leyes de Alan Winfield que de nuevo pues nos llevan un paso más. Aquí se sigue hablando de ciertos conceptos comunes como no deben hacer daño, aunque ya bueno dice el uso primario no debe ser diseñados únicamente para hacer daño. Aquí estaríamos pensando, por ejemplo,
en armas dirigidas por inteligencia artificial, pues que ese no debería ser su único uso. Bueno, es discutible, luego esto ya se hará o no se hará, pero de momento esta ley, las leyes de Alan de Winfield, lo que proponían era esto, que su principio, su causa, su objetivo primero, que no fuera únicamente hacer daño. Obviamente tienen que estar cumpliendo con la ley, mete el concepto de seguridad, que hasta ahora no aparecía, pero dice los robots, la robótica, los robots tienen que ser diseñados de forma segura. Mete el tema de engaño, no deben ser diseñados para engañar, tengamos en cuenta todo lo que estamos viviendo hoy en día con los fake news y los fake vídeos. Bueno, pues esto estaría yendo en contra, por ejemplo, de esta ley de Alan Wilfield. Y mete otro concepto importante que es la cuestión de la responsabilidad, que dice que siempre tiene que haber una persona responsable, una persona última responsable de los robots o de la inteligencia artificial. Sí que es verdad que en estos momentos se sigue hablando de robots, hemos visto la ley de Asimov, la ley de la robótica y en particular, o también, estas leyes de Alan Whitfield también hablan de la robótica. Lo que pasa que de nuevo metemos este concepto de una ciencia, la ciencia de la robótica, es decir, que estamos hablando de unas leyes para desarrollar una cierta ciencia, en este caso la ciencia de la robótica. Y que, como hemos dicho, mete una serie ya de conceptos interesantes, como son el tema de la responsabilidad, que aparece aquí en rojo a la derecha, el tema de la seguridad, que hasta ahora no aparecía, o la cuestión de la ausencia de engaño. Bueno, vamos avanzando, porque ahora metemos un nuevo avance o una nueva componente y damos un salto importante, un salto significativo, porque ahora ya no hablamos de robótica, ahora hablamos ya de algoritmos. Y sale y surge, pues más o menos hacia el año 2014, y esto todavía pues está, bueno, está vigente la página web y están vigentes estos conceptos, surge esta cuestión de algoritmo responsable. Esto es importante porque, como digo, ya salimos del puro ámbito de la robótica, que en el fondo es un aspecto particular de la inteligencia artificial, y vamos a un aspecto más amplio que es el de algoritmos responsables. Y que, como comentaba antes Juan Pablo, incluso esto habla de algoritmos responsables y no tendríamos en principio por qué pensar solamente en temas de inteligencia artificial. A ver, perdonad un momento. Ya estoy aquí. Me ha saltado un momento el ordenador. Como digo, no tendríamos por qué estar hablando únicamente de algoritmos de inteligencia artificial. Sí que es verdad que lo que habla estos principios de algoritmo responsable están muy orientados a inteligencia artificial. Pero lo importante aquí es que surge este concepto de algoritmo y de algoritmo responsable. Y de nuevo mete una serie de conceptos que son muy importantes y que hoy en día están vigentes. De nuevo aparece el concepto de responsabilidad, que ya veíamos en el caso anterior de Alan Winfield, pero mete, por ejemplo, el concepto de explicación. Es decir, el algoritmo, ya sea de inteligencia artificial o de una manera más genérica, lo que pasa que esto, como digo, tiene más interés en la inteligencia artificial, tiene que ser explicable. Tenemos que ser capaces de explicar por qué un algoritmo está dando un cierto resultado. Esto, obviamente, en algoritmos, por así decirlo, secuenciales, no de inteligencia artificial, puede ser más sencillo, porque al final hay un diseño lógico y una serie de reglas. En una inteligencia artificial puede ser más complicado y ya si nos movemos en temas de redes neuronales, todavía puede ser mucho más complicado el llegar a esa explicación. Pero luego además incluye un matiz importante y es que esta explicación no debe ser técnica. O sea, no me basta que me diga que está usando una media aritmética, un Camins o una librería de Python. No, me tiene que explicar de manera sencilla cuáles son los parámetros en virtud de los cuales este sistema inteligente está tomando una cierta decisión. También mete el concepto de precisión, que bueno, podría estar ligado con lo que antes veíamos de la seguridad, en el sentido de que no haya error, puede ser seguridad por tema de ataque o seguridad por la cuestión del error, lo que también se dice hoy en día como un sistema robusto. Y mete otro concepto también importante, que es el de auditable, en el sentido de que se pide que los algoritmos responsables o el concepto de algoritmo responsable tiene que ser auditable. Tiene que haber una tercera entidad
Y aquí pues entrarían esas agencias de certificación, por ejemplo, y esa parte de regulación, pero sobre todo lo que estamos viendo de la certificación, en el sentido de que esto podría, de que el algoritmo podría, debería ser auditable. Esto también hoy en día levanta cierta controversia porque si tú quieres que sea auditable, pues tienes que abrir de alguna manera el código o tienes que abrir, no tanto igual llegar al código, pero sí llegar a cuál es tu diseño funcional de ese sistema. Y no todas las empresas pues están dispuestas a realizar esa apertura. Pero ya de momento, como digo, dentro de esta evolución que les estoy contando, metemos este concepto de auditable. Y luego, bueno, metemos o los algoritmos responsables meten este otro concepto de justo, que es inevitable, ¿no? La inteligencia artificial, si queremos que sea ética, tiene que ser justa. La justicia es un elemento inseparable de lo que es una ética, pero que también pues es más etéreo, ¿no? ¿Qué es la justicia? No somos capaces a veces ni de determinar qué es la justicia en la sociedad, pues eso será complicado luego llevarlo a qué es un algoritmo justo. Pero sí que es bueno que al menos estos conceptos aparezcan dentro de lo que es esta visión de algoritmo responsable. Lo bueno, además de este concepto de algoritmo responsable, es que lo concreta en una serie de parámetros, en una serie de, por así decir, de evidencias o de acciones concretas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los temas de responsabilidad, pues dice, hay que definir, hay que designar a una persona responsable del impacto de un algoritmo. Hay que disponer de información de contacto. Hay que definir un plan en el caso de que un algoritmo tenga impacto, pues cuál es el plan de actuación. Es decir, que habla de cosas concretas. No nos quedamos ya solamente en principios de tiene que ser responsable, tiene que explicarse, tiene que ser justo, sino que utiliza luego, esto se complementa con acciones concretas para poner en práctica estas 5 dimensiones, ¿no? Pues en la parte de la precisión, pues dice, hombre, hay que evaluar la sensibilidad del error, o hay que evaluar la sensibilidad de la incertidumbre, hay que ver cómo ajustamos los datos, hay que documentar para que esto luego pueda ser auditable. Es decir, que lo importante y la razón por la que destaco esta parte de algoritmos responsables es porque plantea estas acciones concretas, además de que sí, obviamente, mostrando una serie de principios éticos que van conformando, como digo, este discurso que tenemos hoy en día. Si avanzamos un poco más, pues destaco aquí también este otro sistema que es del IE Cubo eh, y que lo denominan pues diseño alineado éticamente. Tiene una serie de elementos comunes con todo lo que estamos viendo, porque tiene aquí lo que se llaman pilares y tienen principios, que en el fondo me centro más en la parte de los principios. Están aterrizando, de nuevo, están dando una otra vuelta de tuerca y aterrizando más estos conceptos de ética. Ya están hablando de temas de derechos humanos, de bienestar, de qué pasa con los datos, ¿no? Del data agency, de la afectividad, de la transparencia, de la responsabilidad. Es decir, todos estos conceptos que hemos ido viendo, de nuevo, se están aterrizando en lo que aquí están llamando estos principios. Y además, no se queda aquí el IECubo, no se queda solamente en esta exposición de principios, sino que luego plantea una serie de aspectos prácticos, que son todas esas cajas verdes que están viendo ahí, pero que además lo concreta luego digamos, en desarrollos muy particulares. Pues, por ejemplo, dice, si quiero un coche autónomo, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué principios tengo que tener en cuenta para desarrollar un coche autónomo que me verifique estos principios? Y todos esos aspectos prácticos los vienen definidos en toda la documentación. Esto está además accesible en la página web, es abierto y se puede revisar. Con lo cual, llegamos a una visión ya actual, como ven ahí, de 2019, en la que todos estos conceptos que hemos ido viendo con este repaso histórico, desde las leyes de Asimov hasta estos algoritmos responsables, quedan reflejados en lo que son los principios, pero luego además tenemos una serie de aspectos prácticos.
Y por último, el último bloque, pues es la visión ética de la Comisión Europea, que lo ha comentado antes mi compañero Juan Pablo cuando hablaba de esas directrices éticas de la Comisión Europea y que en el fondo han sido el fundamento de lo que ahora es la regulación que está en marcha en espera de ser aprobada. Estos son, me voy a centrar ahora con un cierto detalle en estos principios, en estas directrices éticas de la Comisión Europea. En primer lugar, no habla tanto de una IA ética, de una inteligencia artificial ética, sino que habla de una inteligencia artificial fiable. Es fiable, una inteligencia artificial es fiable si es lícita, en el sentido de que cumple con las normativas que existen en cada momento, y si es ética y si es robusta. Entendiendo por ética que cumpla una serie de principios y por robusta depende de los daños que haga. Por eso he marcado ahí abajo el tema de los principios y las consecuencias, que son grandes principios que se utilizan en el mundo de la ética. Y por eso, al final, ¿qué dice la Comisión Europea? Una inteligencia artificial es fiable si cumple la normativa vigente y si parte de unos principios y tiene en cuenta sus consecuencias. Eso lo llama fiable. ¿Qué principios podríamos decir, ¿no? Si vamos a esta parte de en medio, a esta caja central, ¿qué principios? Bueno, diseña una serie o define una serie de principios que obviamente pues, parten de los derechos fundamentales, respeto a la dignidad humana, libertad individual, igualdad, derechos de los ciudadanos, pero que concreta al final en estos cuatro aspectos. La Comisión Europea lo que dice es toda inteligencia artificial tiene que partir de estos principios éticos. Respeto de la autonomía humana, prevención del daño, equidad, que sería como la justicia, y explicación. Fíjense que en el fondo estamos concretando también distintos aspectos que hemos visto, ¿no? La prevención del daño, pues podría venir de estos temas de Asimov. La equidad y la explicación son temas que venían en los algoritmos responsables. El respeto de la autonomía, pues ya lo veíamos en la ley de la robótica, cuando se hablaba ahí de esa transmisión de autonomía de manera fluida. Luego, efectivamente, todos estos conceptos que se han ido elaborando desde que nació la inteligencia artificial a mediados del siglo pasado, pues se van concretando en principios particulares. Pero es que además no solamente nos quedamos en estos principios, sino que la Comisión Europea da paso a lo que se llaman estos requisitos clave. Estos requisitos clave, que son en el fondo estas 7 dimensiones que ven aquí y que no merece la pena detenerse en cada una de ellas, pero sí tener en cuenta estos conceptos, estos grandes 7 conceptos que aparecen aquí, ¿no? Porque estamos hablando de la supervisión humana, en el sentido de que la inteligencia artificial tiene que tener una cierta supervisión humana, de la solidez, es decir, lo que hemos hablado antes de la robustez, de que esto sea seguro y que me esté dando siempre los mismos resultados. Me está hablando de los datos, de qué hacemos en la inteligencia artificial, cómo estamos gestionando los datos, todos los datos con los que se alimenta la inteligencia artificial. Me habla también de la transparencia, que estaba ligado con ese concepto de explicabilidad. El concepto de justicia pues se aterriza en aspectos relacionados con la falta de sesgo o la accesibilidad universal o que no haya ningún tipo de discriminación, que las personas afectadas también puedan participar. Mete el concepto también de bienestar social, de impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, uno de los aspectos que preocupan hoy en día de la inteligencia artificial es la huella de carbono. Cada vez la inteligencia artificial demanda más computación. Y por último, pues mete también este otro concepto de responsabilidad, que también lo hemos visto en este pequeño repaso histórico. Luego, hemos tenido una evolución de pensamiento de lo que es una inteligencia artificial ética que partió de la robótica, que partió de lo que tiene que hacer un robot. De lo que tiene que hacer un robot nos movimos a leyes de la robótica en el sentido de una disciplina científica que tiene que desarrollarse de una cierta manera. De la ley de la robótica hemos pasado a la visión de algoritmo, con esa propuesta de algoritmos responsables, y en todo ese camino hemos ido metiendo una serie de conceptos que han ido apareciendo: seguridad, responsabilidad, justicia, que ahora pues se han concretado, que podríamos verlo en la parte del IE Cubo o en estas directrices éticas de la Comisión Europea. Cada una de estas 7 dimensiones, con todos los niveles que aparecen por debajo,
tiene una serie de requisitos y tiene una serie de elementos que digamos que podrían auditar o evidenciar en el sentido de que estamos cumpliendo con esta visión ética. Muy bien, lo dejamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta en este minuto escaso que nos queda. Buenas tardes, Juan Ignacio y Juan Pablo. Os voy a trasladar algunas preguntas que han ido Sí, me dejando pregunta, aquí. ¿sería posible desarrollar software que detecte como origen los productos digitales a la IA? Derechos de autor, plagios, licencias. Entiendo que se refiere, bueno, a toda la controversia que hay hoy en día de la inteligencia artificial y los derechos de autor. Pues, Juan Pablo, si quieres. A ver, se podría, sí. Otra cosa es que pensemos que pueda ser perfecto. ¿De acuerdo? Es decir, los estudiantes que estáis asistiendo a esta clase, ya hay herramientas, por ejemplo, para prevenir el plagio en los trabajos y en las tesis, en los trabajos fin de título, etcétera, ¿no? Entonces, ¿podría hacer algo, vamos a decir, en esa línea en relación a los contenidos generados? Claro que se podría hacer. Pero bueno, es decir, no esperemos que sea perfecto, porque claro, tendríamos que presuponer que en esa plataforma estarían absolutamente todos los contenidos de todos los tipos de tipologías existentes en el mundo. Es decir, contenido me refiero a imágenes, me refiero a sonido, me refiero a libros, me refiero a vídeos. Entonces, para hacer esa detección, nótese que, claro, sería como hacer una base de datos de toda la base de datos que hay en Internet, que además cada día crece y que además tendría que estar organizada. Pero bueno, la buena noticia es que seguramente la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer eso. Aunque esto que diga Paulo parezca una contradicción. Sí, pero eso es verdad, ¿eh? Hay que pensar que la inteligencia artificial es también nuestra aliada y nos puede ayudar a un mal uso de la inteligencia artificial puede ser controlado o contrarrestado por la inteligencia artificial. Ahora nos preguntan si las empresas ponen a la misma altura su impacto social, medioambiental y su beneficio económico, ¿estaríamos más cerca de que la inteligencia artificial acabe generando más bien que mal a la humanidad? ¿Qué consecuencias tendrá en educación? Bueno, aquí están los conceptos de responsabilidad social corporativa, que en un principio pues una empresa debe balancear estas cuestiones, ¿no? Y no solamente buscar ese beneficio económico, sino también ese beneficio económico y ese impacto en la sociedad. Entonces, ahí estaríamos más cerca de ese buen uso de la inteligencia artificial y yo creo que por ahí van a ir las empresas y que de alguna manera este uso ético regulado de la inteligencia artificial se va a demandar de la misma manera que se demanda hoy una regulación en temas medioambientales. Por lo tanto, sí creo que por ahí iremos y que se encontrará ese equilibrio entre puro beneficio económico y este impacto social. Ismael nos pregunta, ¿no sería mejor regular primero la informática y luego intentarlo con la IA? Juan Pablo, ¿qué opinas? Sí, bueno, Ismael, no sé si eres del gremio más humanista o del gremio más tecnológico, pero bueno, más que mejor, es decir, hay que quedarse con las buenas noticias. Agua pasada no mueve molino, dice el refrán, entonces lo hecho está, todas estas décadas de no regulación, que es la realidad que seguimos sufriendo de la informática, ya está hecha. Entonces, hay que acoger en positivo si el detonante para que se haga una regulación adecuada del conjunto de la informática junto con la IA, si el detonante tiene que ser este miedo que nos da la IA por sus aplicaciones tan desbordantes, ¿no? Para muchos aspectos, bienvenido sea. Es decir, a mí no me cabe duda que la regulación de la inteligencia artificial repercutirá y hará que se regule la informática, digamos, en general, porque al final lo que hay debajo de la inteligencia artificial es informática. Da igual que sea programación software, da igual que sea una integración de dispositivos, da igual que sea una integración de datos. Es decir, la informática es el tratamiento automatizado de la información. Es decir, de los datos a través de programación, dispositivos, etcétera. Entonces, no me cabe duda. Entonces, bueno, tengamos esperanza, Ismael, y vamos a ser positivos ante la desafiante tarea, por otro lado, que es muy complicada, ¿no? Por las múltiples facetas sociales que tiene, en particular el mundo jurídico, económico, social, etcétera. Muy bien, pues sí, efectivamente, tengamos esperanza. Nos hemos enfrentado como humanidad a muchos retos y esto pues también lo superaremos.
Conforme, muchas gracias. Cerramos aquí, lo dejamos. Muchas gracias por asistir a esta Open Class de cómo construir un futuro responsable, avanzando hacia una IA regulada. Muchas gracias a Juan Pablo y a todos ustedes por su presencia y por la participación que han tenido. Saludos. Un placer, gracias Juan Ignacio y a los asistentes y nos vemos cualquier día por ahí, en el mundo físico o en el virtual, quién sabe.